Hola, ¿cómo están? En esta parte vamos a resolver un problema de movimiento ondulatorio a partir de su ecuación de onda. Nos dice lo siguiente. En la siguiente ecuación se representa una onda senoidal y nos dan la ecuación y igual a 8 seno de 0.125 de x menos 13.7 multiplica a t. Dice donde X y Y están en centímetros y T en segundos. Nos pide calcular, inciso A, la velocidad. Nos pide calcular la longitud de onda de esta onda. Nos pide calcular la fuerza o tensión. Nos pide calcular la velocidad máxima de un punto que se mueve en esa onda. Nos pide que si la onda se produce en una cuerda de 1.45 metros y 850 gramos de masa, cuál es la tensión a la que está sometida, y F nos pide cuál es la potencia que se genera, y inciso G, la distancia transversal cuando tenemos un desplazamiento de 30 centímetros y en un tiempo de equivalente a medio periodo. ¿Ok? Si se dan cuenta, este es un problema muy completo donde vamos a aplicar prácticamente todas las fórmulas o variables que se pudieran analizar en un problema a partir de una ecuación de onda. Primero hay que, es muy recomendable enumerar los datos con sus respectivas literales para ir identificando. Tenemos un tiempo que nos dice que es igual a un medio del periodo. Aquí lo tenemos. En este caso tenemos una K de 0.125. Tenemos una amplitud de 8. Tenemos una W o una frecuencia angular de 13.7. Tenemos un desplazamiento de 0.3 metros ya convertido. Tenemos una masa de 0.850 kilogramos y una longitud de 1.45. Se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Aquí pongo una imagen ilustrativa de una onda senoidal donde especifica cuál es la longitud de onda, cuál sería la amplitud, la elongación, un valle, una cresta, simplemente de manera ilustrativa. Pero todos estos datos que están aquí los obtenemos de acuerdo a que nosotros conocemos nuestra ecuación de onda, que es esta la ecuación, y nos damos cuenta que el 8 corresponde a nuestra amplitud, la K corresponde a nuestra punto 125, la X es un dato que no tenemos, lo que es en este caso el desplazamiento, tampoco tenemos el tiempo, pero sí tenemos la frecuencia angular. Pues a partir de aquí, al analizar esta ecuación, nos damos cuenta que tenemos todos estos datos de manera implícita. Entonces, ya una vez identificado y el tipo de movimiento y las variables y los datos que tenemos, podemos empezar a atacar por el problema, y en este caso podríamos empezar, nos pide el inciso A, calcular la velocidad. Ok, la velocidad, ¿de dónde la vamos a obtener? Bueno, para este caso, volvemos a desplegar nuestras fórmulas y tenemos dos maneras. Tenemos la velocidad es igual a a la fuerza o tensión sobre la densidad lineal, lo cual no tengo nada de eso. Y la otra es la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, que tampoco tengo ni longitud de onda ni la frecuencia. Entonces, en esa parte yo ya no puedo trabajar. Entonces, pues no implica que no lo puedo resolver. Simplemente me voy a pasar al siguiente inciso, que me está pidiendo la longitud de onda. Y la longitud de onda la tenemos en varios lugares. La tenemos en esta fórmula que es, podríamos despejarla de la K o podríamos despejarla de
lo que es la velocidad. Entonces, obviamente nosotros tenemos 2pi como dato y la k, como los 2pi como constante, y la k la tenemos también como un dato de la redacción que pudimos identificar desde la ecuación. Entonces, a partir de esta fórmula del número de onda despejada, nuestra lambda o nuestra longitud de onda, nos queda que es 2pi sobre el número de onda. Y al sustituirlo, como el número de onda ya lo tenemos, nos queda que 2pi entre 0.125, que es a lo que equivale la K, nos queda 50.26 metros de longitud de onda, de aquí hasta acá. ¿Ok? Esto sería el dato que estamos obteniendo de manera gráfica. Entonces, hasta ahí ya tenemos esa parte. Aún así, si quisiera calcular la velocidad, pues queda pendiente porque ya tengo la longitud de onda, pero sigo sin tener la frecuencia. Entonces, ¿la frecuencia de dónde la pudiera obtener? Bueno, pues el inciso C nos pide, en este caso, fuerza o tensión. Y nosotros nos vamos a sacar, para completar la velocidad, nos vamos a sacar de la frecuencia, despejándola de la frecuencia angular, porque la frecuencia angular sí la tenemos aquí, que es esta W, que equivale al 13.7, y la tenemos acá, y vamos a calcular nuestra frecuencia. Y ahora sí, tengo el 2.18 Hz sería el resultado, con su calculadora en radianes, de 13.7 sobre 2pi. Y tendríamos una frecuencia de crestas y valles de 2.18 Hz. Entonces ya con esto yo ya puedo calcular mi inciso A con la velocidad de lambda por la frecuencia. Simplemente hago la multiplicación de los 50 que ya obtuve por los 2.18 Hz y me da que tengo una velocidad de 109.56 metros sobre segundo de este pulso. ¿Ok? Pero pues hasta ahí llegamos. Luego nos pide, en este caso, vamos a calcular la velocidad máxima. La C aquí la tenemos pendiente. Aquí hay un error en esta. La velocidad máxima la tenemos dada por una fórmula que hemos manejado anteriormente, movimiento oscilatorio también. La velocidad máxima es el valor absoluto de la frecuencia angular por la amplitud. ¿Y tengo la frecuencia angular? Sí, sí la tengo. Ya la tenemos, 13.7 por la amplitud. Así que simplemente hacemos una eh, multiplicación de los 13.7 por los 8 que es la amplitud, que también nos los da aquí. Esta amplitud yo la tomé en metros, pudiera tomarse en centímetros también. Para este caso no le especifica el problema, así que se queda como metros. Todo lo tenemos ajustado a metros. Y nos damos cuenta que varía muy poco la velocidad y nos da 109.6, prácticamente 0.04 más. En la velocidad máxima sería, en este caso, cuando llegaría el movimiento de la onda, si se empieza a jalar y lo empiezan a graficar y lo imaginan como si fuera eh, el martillo en un oscilador o en un péndulo, cuando llega aquí a la parte más alta es cuando la velocidad se empieza a incrementar y cuando llega aquí, sí, empieza otra vez a la máxima porque al pasar hacia el otro extremo del movimiento empieza a decaer. Entonces, esta sería nuestra velocidad máxima de una partícula. Luego, ahora sí, la tensión o fuerza, en este caso, ¿cómo la vamos a obtener? Bueno, tenemos que la tensión la podemos despejar de esta, ¿sí? La fuerza o tensión. Entonces, yo despejo de aquí la F y me quedaría que la fuerza o tensión, yo aquí la puse ya como T, porque nos está pidiendo la tensión, pero en realidad también es fuerza, y me quedaría que es la densidad lineal por la velocidad lineal al cuadrado. Entonces la velocidad lineal, pues tenemos esta de aquí de arriba.
Entonces, para poder calcular esta nos falta la densidad lineal. Ya tenemos la fórmula. Entonces, la densidad lineal, ya tenemos los datos. Tenemos que la cuerda pesa 850 gramos, 0.850 kilogramos y una longitud de 1.45 metros, lo cual nos da una densidad lineal. Aquí me falló el cuadrado, va sin cuadrado, kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces tenemos una densidad lineal de 0.586. Ya tenemos aquí, pero esta no es nuestra tensión, nos falta la velocidad y multiplicarla. Entonces la tensión por la densidad, en este caso lineal, que quedamos que es los 5.86 kilogramos sobre metro, sin tomar en cuenta el cuadrado, multiplicado por la velocidad, en este caso de 109.56, nos da una tensión de 7033.98 newtons. ¿Sí? Entonces, eso sería la tensión y ya tendríamos resueltos los primeros ejercicios. ¿Sí? Hasta el inciso E. Luego, de ahí nos pide el inciso F. ¿Cuál es la potencia que se genera? Bueno, pues para la potencia teníamos que la fórmula es esta que tenemos aquí abajo. La paso para este lado y tengo la densidad lineal, tengo la frecuencia angular, tengo la amplitud y tengo la velocidad. Simplemente voy a sustituir todo. Los 0.586, los 13.7 radianes, que es la frecuencia angular, que es esta, que viene de la W de acá. Luego, la amplitud al cuadrado, los 8, por la velocidad, que son los 109.56. Y esto nos da una potencia de 385.603.3 watts, o lo podríamos convertir a kilowatts, y sería un número más pequeño, pero no lo especifica, así que lo dejamos en watts. Y aquí ya obtendríamos lo que es la potencia. Si se fijan, ya casi resolvimos y aplicamos todas las fórmulas a partir de la ecuación que nos da. Entonces nos falta por ahí, dice la distancia transversal, o sea, Y, cuando X igual a 30 centímetros y T igual a un medio del periodo. Acuérdense que el periodo es todo el recorrido. Y aquí nos dice que es a la mitad, entonces prácticamente tendríamos que calcular cuánto se tarda en subir y bajar y llegar aquí, que sería medio periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, de la ecuación normal de onda, la que ya tenemos, ¿sí? Le vamos a empezar a sustituir los datos que nos está pidiendo en el inciso G. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos ponemos los 8 que tenemos, el número de onda, los que va en una X de 0.3 metros por una frecuencia de 13.7 y lo que no tenemos en este caso que es el periodo igual a un medio de T. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues nos vamos a ir a la fórmula del periodo, donde dice que el periodo lo podemos calcular por el inverso de la frecuencia, la cual la frecuencia sí la tenemos ya, que son 2.18. Entonces, el inverso de la frecuencia de estos dos, nos quedaría que tengo un periodo de 0.458 segundos. Toda la vuelta esta se tarda casi medio segundo, pero obviamente este no es la mitad. Entonces, literalmente, ya dividiendo los 0.458, que es de todo, pero aquí me dice que solo ocupo a la mitad del periodo, entonces me quedaría que todo esto equivale a 0.229 segundos. Entonces nos quedaría lo mismo y simplificando y haciendo los cálculos nos va quedando de la siguiente manera, al multiplicar estos dos y luego estos dos, y nos da este valor. Luego el valor que nos da lo multiplicamos por el seno y luego lo multiplicamos por el 8. Y nos da que tenemos una Y de 0.203 metros, o sea, 20 centímetros de elongación o de, no es amplitud, pero sí
lo que es la distancia transversal. Entonces, hasta ahí sería la manera de atacar este tipo de problemas que les va a ser muy útil eh, cuando lo vean para resolver las actividades que se les son asignadas. Entonces, de mi parte, sería todo. Espero que les sirva. Gracias.